Consciente, inconsciente e individuación. El proceso de individuación se convierte en una meta psicoterapéutica en los casos en los que se supera la curación de síntomas. La relación entre consciente, inconsciente y proceso de individuación son problemas que surgen regularmente en las últimas fases del proceso analítico. Pero, ¿qué significa individuación? Uso el término individuación para nombrar el proceso por el cual una persona se hace un individual psicológico, esto es, una separada, indivisible unidad o totalidad. Para comprender el significado de la individuación es necesario contemplar el inconsciente, tal como Jung lo describe. La primera asunción que debemos evitar es la de pensar que algo que no se ha pensado conscientemente no pertenece a la psique. La conciencia está muy lejos de describir la psique en su totalidad. La creencia de que el yo representa la totalidad de la psique no se sostiene. La totalidad debe incluir no solo la conciencia, sino también el ilimitado campo del inconsciente. El yo no puede ser más que el centro del campo de la conciencia. Es necesario postular que existe en el inconsciente un principio de gobierno análogo al yo para la conciencia, y podremos esperar algún signo de su existencia, aunque los fenómenos inconscientes se manifiesten de una forma bastante caótica y no sistemática. Para Janet o Freud, inconsciente no es nada más que contenidos accidentalmente privados de conciencia. Jung afirma que la razón de estas concepciones estriba en que no trataron pacientes psiquiátricos en los cuales el inconsciente aparece en toda su magnitud. Ni Janet ni Freud tuvieron alguna experiencia psiquiátrica. Si la tuvieran, habrían visto que el inconsciente despliega contenidos que son extremadamente diferentes a los conscientes, tan extraños que nadie puede comprenderlos, ni el paciente mismo ni los doctores. El material que surge de una neurosis es en su mayoría comprensible en términos humanos. El que surge de una psicosis, no. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque el material sea incomprensible, es producido por la mente humana y por tanto se sitúa dentro del reino de lo psíquico. Esta es una de las formas para contemplar el inconsciente desde una perspectiva amplia, contando siempre con la presencia de cosas todavía no descubiertas. Hay algunas características del inconsciente que es importante señalar por su valor para entender el concepto de enfermedad, el valor de los contenidos inconscientes para psicoterapia y la solución mediante el proceso de individuación. Valor de los contenidos inconscientes, pasado y futuro. No solo el pasado se encuentra desarrollado en el material inconsciente que fluye a la conciencia. A la teoría del valor regresivo de los componentes inconscientes se añade una interpretación que, incluyéndolos, toma unas características totalmente diferentes que constituyen en un valor esencial para la psicoterapia. El inconsciente tiene un rostro lejano. Por un lado, sus contenidos vuelven a un preconsciente, prehistórico, mundo de los instintos, mientras que por otro lado potencialmente anticipa el futuro precisamente por la instintiva preparación para la acción de los factores que determinan el destino del hombre. El inconsciente conecta con material prehistórico e instintivo y guarda también posibilidades de desarrollo futuro. Jung parte de la existencia de un plan básico que permanece durmiente en el individuo desde el comienzo, y que de conocerlo su destino sería en gran medida predecible. Las tendencias inconscientes mezclan imágenes pasadas con anticipaciones futuras. Por esta razón, afirma Jung, es a veces muy difícil decidir si una manifestación autónoma del inconsciente debería ser interpretada como un efecto histórico o como una finalidad. La misma afirmación sería válida para la interpretación de los contenidos de los sueños. Como material inconsciente que son, han sido vistos durante todos los tiempos más como anticipaciones futuras que como regresiones históricas.
El inconsciente que Jung postula contempla el factor individual del ser humano, pero se amplía hacia un abismo colectivo, cultural e histórico procedente de toda la humanidad. Ningún hombre nace totalmente nuevo, sino que continuamente repite los grados de desarrollo últimamente alcanzados por las especies. Contiene inconscientemente, como un datum a priori, la estructura psíquica completamente desarrollada por sus ancestros en el curso de los tiempos. Esto es lo que da al inconsciente su característico aspecto histórico, pero es al mismo tiempo el sine qua non para formar el futuro. El inconsciente se convierte en madre para la conciencia, principio del cual surge como una isla el devenir del desarrollo humano y personal. Inconsciente, conciencia, equilibrio, desequilibrio, salud, enfermedad. Al postular dos instancias, consciente e inconsciente, nos encontramos con la oposición que surge en el seno de cada individuo y en la lucha de fuerzas procedentes de ambos lados. Participamos del deseo de que el inconsciente debería seguir humildemente los pasos de la conciencia. El momento histórico y cultural en el que vivimos mantiene una inflación de la conciencia que la contempla como superior a cualquier valor inconsciente. Jung proclama exactamente lo contrario. Desafortunadamente los hechos nos muestran exactamente lo contrario. La conciencia sucumbe demasiado fácilmente a las influencias inconscientes, y esas son con frecuencia más verdaderas y sabias que nuestro pensamiento consciente. La salud y la enfermedad aparecen como el equilibrio o desequilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Este último es un factor benigno que preserva de forma compensatoria las desviaciones de la conciencia. Jung describe este proceso en un párrafo en el que merece la pena detenerse. Normalmente el inconsciente colabora con la conciencia sin fricciones ni problemas, mientras uno no se ha ni percatado de su existencia. Pero cuando un individuo o grupo social se desvía demasiado lejos de sus fundamentos instintivos, experimenta el gran impacto de las fuerzas inconscientes. La colaboración del inconsciente es inteligente y con propósitos, incluso cuando actúa en oposición a la conciencia. Su expresión es todavía compensatoria en forma inteligente, como si estuviera intentando restaurar el equilibrio perdido. La enfermedad ya no es un error o una patología a extirpar, sino una expresión de desequilibrio que está intentando enmendarse. Las figuras del inconsciente, ánima, ánimos, sombra, etc., irrumpen con fuerza en la conciencia de forma autónoma en cuanto ésta entra en un estado patológico. La valoración del paciente y de la enfermedad cambia radicalmente de signo bajo estos postulados. La individuación. Si volvemos al problema de la individuación, nos veremos enfrentados con una extraordinaria tarea. La psique consiste en dos partes divididas, incongruentes, las cuales juntas deberían formar un todo. Desde una posición estructural, la individuación persigue la unión de estas dos partes en conflicto en una sola, que participando de lo colectivo y de lo individual fuera, así, auténticamente individuada. La solución que se nos ocurre es que el ego consciente debe asimilar el inconsciente. Pero el inconsciente es desconocido. ¿Cómo puede uno asimilar algo que le es desconocido? Es necesario buscar una solución diferente. Como pertenecientes a la conciencia europea creemos en la conciencia del yo y en lo que llamamos realidad, que se inclina a tragar el inconsciente y si no es posible suprimirlo. Pero si comprendemos algo del inconsciente sabemos que no puede ser tragado. También sabemos que es peligroso suprimirlo porque el inconsciente es vida, y esa vida se vuelve contra nosotros y se suprime como ocurre en la neurosis. En esta frase ha resumido Jung la definición de la enfermedad neurótica de nuestro tiempo: la incapacidad para vivir de acuerdo con mensajes inconscientes y su asimilación por la conciencia. La dificultad para contemplar ambas instancias como perfectamente válidas
como indicadoras de la propia evolución individual. En el siguiente párrafo nos muestra la mejor solución hacia la salud. Consciente e inconsciente no hacen un todo cuando uno de ellos está suprimido o herido por el otro. Si deben luchar, al menos que sea una lucha justa con los mismos derechos en ambos lados. Ambos son aspectos de la vida. La conciencia debería defender su razón y protegerse a sí misma, y a la caótica vida del inconsciente debería dársele la oportunidad de seguir su camino también tanto como nosotros podemos soportar. Esto significa conflicto abierto y abierta colaboración también. Esto evidentemente es lo que el camino de la vida humana debería ser. Este camino de la vida humana no es otro que el proceso de individuación, ese curso de desarrollo surgiendo del conflicto entre dos hechos psíquicos fundamentales. Este proceso, señala Jung, no tiene sentido en las primeras etapas del desarrollo. Lo que en otros artículos aparecía como método dialéctico, aquí se menciona sin nombrar el método desde la perspectiva de la labor del analista. ¿Cómo se armonizan los datos del inconsciente y del inconsciente? No puede ser indicado en forma de receta. Es un proceso de vida irracional que se expresa en símbolos definidos. Esta puede ser la tarea del analista, acompañar este proceso con toda la ayuda que pueda dar. Para este acompañamiento se estima fundamental el conocimiento de símbolos. Por último, señalar que Jung no concibe que este sea el único método de tratamiento, ni mucho menos el más válido, respetando el principio de la individualidad de cada paciente, señala, para finalizar, la indicación del tratamiento. Ese perfeccionamiento de la personalidad en una totalidad podría ser bien la meta de una psicoterapia que quiere ser más que una mera cura de síntomas. Para Jung, la psicoterapia es el tratamiento del alma y excede el marco de una técnica específica, complicando diferentes campos adyacentes. El ejemplo surge de la psicoterapia, cuando una persona llega a consulta con una neurosis. No trae una parte, sino el todo de su psique, y el fragmento del mundo del cual esa psique depende, y sin el cual no puede ser propiamente comprendida. La psique no puede ser tratada seccionadamente, y la personalidad humana tiene relación estrecha con el mundo en el cual vive, siendo este mundo de vital importancia para su recuperación. ¿De qué tipo de mundo viene nuestro paciente y a qué tipo de mundo tiene que adaptarse? El mundo es un hecho suprapersonal, al cual una psicología esencialmente personalista no puede hacer justicia. Jung reclama para la psicoterapia el tratamiento del hombre completo. Critica las psicologías personalistas, describiendo la totalidad del hombre en distintos planos. En estos niveles surge uno, enteramente nuevo para psicología, que conecta al ser humano con el mundo, siendo él mismo parte esencial de ese mundo. Esto queda definido con la expresión, lleva el mundo en sí mismo. Él es también parte del mundo, lleva el mundo en sí mismo, algo a la vez impersonal y suprapersonal. Esto incluye enteramente su base física y psíquica, dada desde el principio. A partir de la comprensión del mundo como un hecho suprapersonal y de la adaptación como una necesidad, Jung va exponiendo este proceso. Al principio la personalidad del padre y la madre son el único mundo del niño en la infancia, pero si continuara así sería un camino seguro hacia la neurosis. El gran mundo en el que tendrá que entrar como persona completa no es ya un mundo de padres y madres, sino un hecho suprapersonal. El niño va conociendo otros mundos además del infantil, sus hermanos, la escuela con sus deberes, su esposo o esposa, para más adelante completar el círculo convirtiéndose a sí mismo en padre. Cada vida más o menos normal lleva este curso enantiodrómico y exige un cambio de actitud del extremo del niño al extremo del padre. Esta evolución que lleva del mundo personal al gran mundo conlleva esfuerzos de los que puede surgir la neurosis. Todos los intentos de llevar el mundo infantil al gran mundo están destinados a fallar.
Incluso la transferencia que ocurre durante el tratamiento es para Jung un estado intermedio que ofrece al paciente la oportunidad de liberarse de los fragmentos todavía adheridos de su época infantil. Esta operación es uno de los objetivos más difíciles de la psicoterapia moderna. La liberación de los restos infantiles de la personalidad cobra en la psicología analítica de Jung una perspectiva enteramente nueva. La complicación a la que alude no se refiere en absoluto a la resolución de la cuestión edípica planteada por otros autores. La presencia del inconsciente colectivo y de la idea del arquetipo modifican enteramente la visión del problema. Para Jung, las imágenes parentales no son solamente las individuales. Estas imágenes están constituidas, por un lado, por las adquiridas personalmente, pero por otra parte, por el arquetipo parental, el cual existe a priori en la estructura preconsciente de la psique. La dificultad y el peligro del proceso se explican desde la presencia de ambos lados. Por ello no es suficiente retirar la proyección del exterior. Se asumió de forma optimista que las imágenes parentales podrían ser más o menos rotas o destruidas a través del análisis de sus contenidos. Pero en realidad esto no es así. Aunque las imágenes parentales puedan ser liberadas del estado de proyección y retiradas del mundo externo, continuarán, como cada cosa adquirida en la temprana infancia, reteniendo su frescura original. Con la retirada de la proyección, caen dentro de la psique individual de la cual fueron concretamente originadas. Jung prefiere preguntarse si este problema pertenece a la psicoterapia moderna y si fue desconocido en tiempos más antiguos, como se presentaba este problema en el pasado, fue su pregunta. De la misma forma que conjeturamos la existencia de varios sistemas generales terapéuticos que ayuden al hombre en los difíciles estados de transición, el hombre primitivo poseía también ciertos sistemas que aseguraban ese camino evolutivo sin riesgos. Los ritos de iniciación. La existencia y prosperidad de la tribu se basaba en el respeto escrupuloso de estas ceremonias. Donde quiera que por influencia del hombre blanco desaparecen, la tribu pierde su alma y se desintegra. A un nivel más civilizado, esta tarea es desarrollada por las grandes religiones. Para Jung, las religiones tienen el inestimable valor de tratar con las imágenes parentales como fuerzas vivas, las cuales no sería posible ni recomendable eliminar. Preservan la psique infantil del individuo, así como han conservado numerosos vestigios vivos de la psique infantil de la humanidad. La imagen parental o arquetípica es una fuerza viva de gran valor y poder para el ser humano. Es la religión la que permite que permanezca en el contexto humano, puesto que es la única vía capaz de conectar con las raíces instintivas provenientes del arquetipo. Al igual que las sociedades primitivas, los ritos protegen contra la pérdida del alma, las grandes religiones protegen contra uno de los más grandes peligros psíquicos, la pérdida de raíces, lo cual es un desastre también para el hombre civilizado. La relación entre el mundo colectivo, el personal de los instintos y el cultural de las religiones está magistralmente descrito en el siguiente párrafo. Las costumbres y convicciones antiguas están profundamente enraizadas en los instintos. Si se pierden, la mente consciente se ve cortada de sus instintos y pierde sus raíces. Mientras que los instintos, incapaces de expresarse a sí mismos, caen de nuevo en el inconsciente y refuerzan su energía, causando una vuelta refluyente excesiva a los contenidos existentes en la conciencia, es entonces cuando la falta de raíces de la conciencia se hace un peligro real, con el resultado de una hibris de la conciencia, la cual se manifiesta en forma de una exagerada autoestima o complejo de inferioridad. En todos estos hechos sobreviene una pérdida de equilibrio y este es el lugar abonado para la enfermedad psíquica. Así ha unido Jung el problema personal con el colectivo, las mutuas influencias entre ellos y la definición de una patología personal
y de la enfermedad de toda una cultura. Fijándonos en la íntima unión de costumbres antiguas con los instintos, Jung afirma que en nuestra civilización europea vemos que el ideal occidental de educación y cuidado del alma ha estado basado, y todavía lo está, en un orden patriarcal fijado en el reconocimiento de las imágenes parentales. Por ello, cuando tratamos a un individuo de esta cultura, independientemente de lo revolucionario o moderna que parezca su mente consciente, siempre tendremos que contar con una orientación jerárquica o patriarcal de la psique, la cual instintivamente buscará este orden. Es importante pues el respeto a las imágenes parentales contempladas como fuerzas vivas presentes en la psique. El problema de la proyección de estas imágenes y la actitud terapéutica de retraer estas proyecciones se complica respecto a otras teorías psicodinámicas al introducir un factor esencial. Cualquier intento de volver las imágenes parentales y la infancia ineficaces está destinado a fallar desde el principio. Explicado lo anterior, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando las imágenes parentales son retiradas de su proyección? Tomando citas textuales, el proceso podría ser ordenado secuencialmente así. Horror a la soledad. No solo la naturaleza, sino también el ser humano aborrece el vacío. Tiene un horror instintivo a permitir que las imágenes parentales y la psique infantil caigan dentro de la nada, en el pasado desesperanzado sin futuro. Su instinto le dice que por razón de su propia completud, esas cosas deben ser guardadas vivas de una forma u otra. Él sabe que una completa retirada de la proyección irá seguida por un aparente aislamiento sin final dentro del yo. Consecuencias peligrosas. Una caída en el estado de orfandad puede tener consecuencias peligrosas por la activación inconsciente que siempre produce. Debe ser paso a paso. La proyección debe ser retirada paso a paso. La integración de los contenidos deslizados en las imágenes parentales tiene un efecto activador en el inconsciente. Esas imágenes están cargadas con toda la energía que poseían originariamente en la infancia, gracias a la cual continúan ejerciendo una influencia fatal incluso en el adulto. Activación inconsciente. Su integración supone un aflujo considerable de energía al inconsciente, el cual se hace sentir pronto en la fuerte colaboración de la conciencia por contenidos inconscientes. La soledad puramente ego-consciente tiene la consecuencia paradójica de que ahora aparecen sueños y fantasías impersonales, contenidos colectivos, los cuales son material del que se construyen muchas psicosis esquizofrénicas. Riesgo de disolución. Por esta razón, la situación no está exenta de peligro. Envuelve el riesgo de que el yo, que está formalmente disuelto en relaciones con el ambiente personal, puede ahora ser disuelto en los contenidos del inconsciente colectivo. Las imágenes parentales han pasado al otro mundo del inconsciente colectivo, donde continúan atrayendo las mismas proyecciones ego-disolventes que antes. Así explicado, el proceso se hace enormemente complejo y cobra matices diferenciales a cualquier otro método psicológico. El aislamiento del yo frente a la retirada de las imágenes proyectadas, la resistencia instintiva a que esto suceda, el aflujo de energía inconsciente y el peligro proveniente de la alienación de las proyecciones en el mundo colectivo interno suponen elementos novedosos para la psicoterapia. El self y la individuación. Frente a todo este proceso de desintegración y peligro potencial de disolución, existe un proceso paralelo de centramiento. En este momento una saludable operación compensatoria comienza a tener lugar, y siempre que aparece se me parece a un milagro.
surgiendo del mismo inconsciente colectivo, luchando contra esa peligrosa tendencia a la desintegración, surge una acción en contra, caracterizada por símbolos que llevan a un proceso de centramiento. Este proceso crea un nuevo centro de personalidad, el cual está superordenado al yo, y más tarde prueba su superioridad frente a él empíricamente. No podemos por tanto llamar yo a este principio, y por ello Jung elige llamarlo self. La experiencia del self no tiene nada que ver con el intelectualismo. Es un acontecimiento fundamental de la personalidad. Yo he llamado al proceso que dirige esta experiencia proceso de individuación. Este proceso se encuentra descrito en las religiones orientales que utilizan el yoga para llegar a este tipo de conocimiento. Sin embargo, la base relativa a los sistemas occidentales reside en la alquimia. Este ámbito se presenta más o menos inaccesible, excepto para especialistas. Sin embargo, para los que practican psicología, la alquimia tiene una inestimable ventaja frente al yoga indio. Sus ideas son expresadas enteramente en un rico simbolismo que aparece todavía hoy en los pacientes. Para Jung, la ayuda que ofrece la alquimia a la comprensión de los símbolos del proceso de individuación es de máxima importancia. La alquimia, por ejemplo, describe el self como incorruptible, esto es, una sustancia indisoluble que no puede ser reducida a nada más por ser uno e indivisible y al mismo tiempo universal. Por último, Jung vuelve a la frase con la que ha descrito en otros lugares este proceso. Hago mención a todas estas cosas en orden al problema traído hoy. Si perseveramos y seguimos consistentemente el camino del desarrollo natural, llegamos a la experiencia del self y al estado de ser simplemente lo que uno es. Pero, ¿qué significa ser humano completo? Para Jung sería la conciencia del yo más la realidad del inconsciente, expresando su importancia en 4 aseveraciones. A. La auténtica psique real es el inconsciente. B. Debe ser tomado como algo sin límites, infinito e infinitesimal. C. Tiene una existencia a priori como modelos psíquicos de funcionamiento que pueden ser encontrados en todo tipo y lugar, con independencia de la tradición. D. Una prueba real es la existencia de mitologemas paralelos, porciones de mundo que pertenecen a los elementos estructurales de la psique. Por último, Jung resume, junto con los anteriores postulados, el concepto de neurosis. Las neurosis estarían conectadas con trastornos del instinto. Los instintos no significarían ceguera o impulsos aislados, sino que están asociados con los patrones situacionales básicos. Los contenidos colectivos representados por los mitologemas representan esos patrones situacionales, los cuales están íntimamente conectados con la liberación del instinto. Es por eso y por esta razón que su conocimiento es de gran importancia práctica para el psicoterapeuta. La investigación de esos patrones y sus propiedades nos llevarán a campos infinitamente alejados de la medicina.